Ok, amigos, como seguíamos hablando de Lucas, yo me he centrado un poco en Lucas, un poco en hablar, un poco, por ejemplo, cuando él habla del nacimiento y de la Virgen María, porque como les comentaba, Lucas es el evangelista que más escribe de Jesús en su infancia. Lo poco que se sabe se maneja por el Evangelio de Lucas, es el que más se refiere a la Virgen María y su concepción. Y es el que habla un poco más habla más, le da más acento, más énfasis en la misericordia del Señor. Por eso es que me estaba centrando un poco más y le estaba dando algunos ejemplos como es el relato. Ya le decía que en Navidad, leer el Evangelio de Lucas en el nacimiento de Cristo, digamos que es el de preferencia porque es el más completo, el que más escribe respecto a ese tema. Por eso se cree de que él tuvo más contacto, ya sea con la Virgen María o con personas cercanas a ella. Pues se cree que él pudo haber ido a Éfeso y haber ido a otros lugares donde estaba la Virgen María con el apóstol Juan, ¿verdad? Entonces, yo le expliqué, daba ejemplo, por ejemplo, como Lucas relata cuando María fue a ver a Isabel. Este es como un paréntesis, porque el centro de esto son los evangelistas. Pero ya que les comentaba que Lucas hace más énfasis en estos temas, les estoy dando un ejemplo. ¿Ah? Y una vez aclaro algunos aspectos que se manejan sobre la Virgen. ¿Va? Pues como nosotros tenemos la fe católica, bueno, primero cristiana y luego somos católicos porque nacimos en eso. Esa es la verdad, aunque muchos ni siquiera sabemos qué significa católico, pero ya les voy a comentar qué significa, de dónde nace la palabra, ¿verdad? Porque la iglesia como tal ya sabemos que no tiene, hay un hilo conector desde los apóstoles hasta nuestros días, es decir, es la iglesia, una de las iglesias más antigua desde el punto de vista de Jesucristo hacia adelante. Ya sabemos que el judaísmo es mucho más antiguo porque ya existía cuando Jesucristo vino al mundo, por eso es que él era un judío, pero me refiero a ese tema. La verdad es que yo les comentaba algunos pasajes, y hay otro muy interesante, ya les comentaba de dónde surge el Ave María. O sea, el Ave María en primer lugar no fue un invento de los hombres, fue lo que la Virgen María le enseñó a los pastorcitos a rezar cuando le enseñó el rosario. Y todo el rosario, para el que habemos mucha gente que a veces criticamos, jugamos cosas sin saber cómo son, es lo ilógico. ¿Ah? Bueno, y algunos que tal vez en sus momentos fuimos católicos, después ya no, nunca aprendimos a cómo rezarlo, qué significa, y después criticamos algo que nunca lo aprendimos, nunca le agarramos el sabor. La verdad es que es un rezo místico. Solo las personas que pueden tener un contacto directo con el Señor en el silencio, escuchando su oración, y que tienen la virtud de meditar, porque es meditación, el rosario es meditación, que andan diciendo que no es bíblico. Bueno, lo que quiero decir es que cada estación del rosario es un pasaje de bueno, depende de los misterios que estamos hablando, pero todo está fundamentado, todos los misterios están fundamentados en la Biblia. Y en cada misterio se hace una meditación profunda, que así debe ser, una meditación del alma. Entonces, por eso es una oración, es una forma de orar mística, es un contacto directo con el Señor. Y las 10 Ave Marías que se dicen, que las 10 Ave Marías, obviamente, es en alabanza al Señor, porque como les digo yo, la primera es lo que le dijo el ángel Gabriel a María, y aquí está en San Lucas. Y les estaba demostrando a dónde lo pueden hallar. Para aquel católico que no ha leído la Biblia, en San Lucas, ahí nomás, en el primer capítulo lo van a hallar en el versículo 28. No van a tener que ir muy largo. Ahí comienza la salutación del ángel Gabriel a la Virgen. ¿Ya? Donde le dice que es llena de gracia y que es bendita entre todas las mujeres. Pero le dice, y bendito el fruto de tu vientre. Claro, porque era Jesús. ¿Ya? Y después, la otra parte de la oración, que Dios te salve, es cuando María va a visitar a Elizabeth y Elizabeth le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Entonces aquí es cuando le dice, bendito el fruto de tu vientre Jesús. El ángel lo que le dijo es, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahí está. Eso se repite para 10 veces porque es el saludo, como le decía, el ángel Gabriela María y de Isabel a María. Pero lo importante es lo que sigue diciendo San Lucas, y dice San Lucas.
Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Era Juan Bautista. Y le dice luego, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Quién es la que creyó? La Virgen María. Por ahí, de ahí viene el nombre de bienaventurada. Y bienaventurada. ¿Ya? Y bienaventurada la que creyó. ¿En qué creyó? En que por obra del Espíritu Santo el Señor iba a nacer. Ese es un grandioso, o sea, pues es la fe pura. Creer y estar clara que sin haber conocido hombre, ella cree en lo que le dice el ángel. Y ella está clara que el Señor va a nacer de ella. Entonces, y la palabra bienaventurada aquí la usa San Lucas. ¿De dónde nace la palabra bienaventurada? Es San Lucas, es bíblico. Y sigue diciendo, entonces María dijo, lo que María le dijo a Elizabeth, a su prima, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Obviamente la Virgen María reconoce que el Salvador es Dios. Si ella misma lo reconoce, igual nosotros lo reconocemos. Ella no dice yo soy diosa. Yo creo que todos los católicos estamos claros de eso. De todos los católicos, nuestro centro es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y María lo dice aquí también. Por eso ella dice claramente, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Recordemos que ella era judía, o sea, es el Señor, Yahvé, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ese Salvador de ella es el mismo Salvador de nosotros. O sea, de eso estamos claros. Y dice la Virgen María, porque ha mirado la bajeza de tu sierva, de ella, ¿verdad? De ella, su bajeza, es humilde. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Esa declaración es una declaración que es en San Lucas capítulo 1 versículo 48. Porque dice, pues he aquí, desde ahora en adelante me dirán bienaventurada todas las generaciones, todas las generaciones. Ahí la Virgen está clara, ¿ah? Porque ha mirado la bajeza de su sierva, la bajeza de ella. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación. Entonces aquí dice clara por qué. ¿Por qué le llamarán bienaventurada todas las generaciones? Pero aquí dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿Qué grandes cosas es? ¿Por qué le vamos a llamar bienaventurada? Porque de ella nace Jesús. El Señor quiere que el Señor tenga una naturaleza humana y divina. Y el Señor nace a través de una mujer. Como todos hemos nacido de una mujer. Se asemeja a nosotros. Y aquí la Virgencita María dice, ¿por qué todas las generaciones la llamarán bienaventurada? Porque cosas grandes ha hecho el Señor conmigo. Dice. ¿Ah? Está claro, porque me ha hecho, como es ella que habla en primera persona, grandes cosas el poderoso. Pero ella dice de generación en generaciones. Entonces nosotros, cuando la Iglesia Católica sigue diciéndole bienaventurada, de generación en generación, le llamaron nuestros abuelos, bisabuelos, desde los primeros cristianos de la Iglesia primitiva, y hoy en día le seguimos diciendo bienaventurada. Aquí hay que tener mucho cuidado, hay que ser bien maduros. Debemos de tratar cómo relacionarnos y estar en más comunión y más unión. Está bien, pues, tenemos que aprender a guiar a todos los hermanos de que la Santísima Trinidad, pues, es el centro. La Virgencita la podemos venerar, es la Madre del Señor. Pero el hecho de que algunos hermanos critiquen a otro hermano, y si algún hermano no desea, no le nace, no quiere o está en contra de venerar a la Virgen María, por lo menos deberíamos de respetarla. ¿Por qué? Deberíamos de respetarla porque está bien. Pues, si no la va a venerar, no la veneré. Estás en otra iglesia, está bien. Pero aquí mismo en la palabra dice, ¿por qué la vas a tener? ¿Por qué vas a entrar a ofensa? Lo digo porque he escuchado otros comentarios de otros hermanos que me han comentado de que incluso a veces se refieren como esa mujer. ¿Cómo le vas a llamar así? ¿Cómo nos vamos a atrever a decirle a esa mujer? Si es una mujer escogida por el Señor para que ahí naciera el Salvador, Jesús.
No le puedes llamar así, o sea, no podemos caer en fanatismo, eso es bajeza. Debemos siempre tener la madurez. Y aunque no estés de acuerdo, está bien, pues tenés tu libertad, el Señor nos da libertad a todos, tenemos libre albedrío. Si no decías, no te nace venerarla, no la venerés, pero por lo menos respetarla. Sí, no podés referirte despectivamente. Si uno decía, no la venerés, pero tenés que respetar. Es la madre de Jesús, es una mujer símbolo de fe. Yo no creo que cualquiera crea como ella creyó. Símbolo de fe puro, de pureza, fe, de valores que hoy nos hacen falta y sobre todo de humildad. Porque no sé cómo se pueda, cómo pueda asimilar una mujer o cómo pueda hoy en día una mujer saber de que el Señor está puesta en ella y que le ha tocado y que le ha hecho una gran obra. Esa mujer, la Virgen María, fue humilde siempre. Y ahí lo dice. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ese es una humildad grande. Esa humildad y esa fe de esta mujer que nosotros la llamamos nuestra madre, porque es nuestra madre desde que Jesús se le encargó a Juan en la cruz, no siendo su hijo, y le dijo, te entrego, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Juan nos representa a la humanidad, y él pasa a ser hijo de María, y María la madre de él, entonces ella pasa a ser la madre de toda la humanidad, que en sí, que por naturaleza, como Jesús se le entregó a su discípulo Juan en la cruz, pues también se le entregó a la humanidad, y así la queremos. Está bien, como le digo, si no la deseas venerar, tenés que respetarla por lo menos y reconocer que es una gran mujer para la humanidad, única, por su fe, su sencillez, su humildad, sus valores, su perseverancia, su respeto al Señor, y respetó a su esposo José también siempre, su entrega y su valentía, porque fue una de las pocas que tuvo en la cruz con el Señor, sin importarle que los soldados romanos la pudieron haber tomado represalia con ella, pero no, ella muy valiente y fue con su hijo, y hasta llegar a la cruz. Entonces, pero bueno, este tema para uno lo emociona, pero lo que quiero demostrarlo es que aquí en Lucas, si lo leemos bien, en el capítulo, pueden leer del capítulo 1, del versículo 39 hasta el versículo 56, como les digo yo, Lucas es el que más habla de María y el niño pequeño. De todo esto, del versículo 39 al 46, al 56, es cuando Lucas relata la visita, cuando María le hace a Isabel y están todas estas riquezas de información. Y ahí está donde dice, en el versículo 48, donde dice, de ahora en adelante me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Entonces, ¿por qué no le va a llamar a alguien bienaventurada? Hombre, con que le llamen a alguien bienaventurada a una mujer, no quiere decir que la está adorando. Si aquí Lucas, ella misma dice que le llamarán bienaventurada. Entonces, simplemente tenemos que respetarnos y saber convivir en comunión y amor en el Señor. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no entrar al fanatismo. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. No tenemos que usar cosas que vayan a ofender al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado y respetarlo y tener mucho cuidado. O sea, el cuidado que yo digo es ese, pues, que a veces el que no ha leído es fácil decirle sí, y muchos aceptan, pero bueno, no se trata de aceptar o no, se trata de leer y seguir la palabra del Señor. Y posiblemente, quizá muchos pueden caer en el exceso, y posiblemente sí pueden estar confundidos, pero bueno, en este mundo somos seres humanos, poco a poco el ser humano, para eso son estas formaciones, ¿verdad? Eh, y la verdad es que solo quería expresarles, porque igual hay muchos hermanos católicos que dicen, hombre, ¿será cierto o no cierto que la de María es bíblico? No, aquí está. Si usted quiere saber, no se lo, yo ya le dije, pero si tiene dudas, lea todo el capítulo 1 de San Lucas, no le va a tomar mucho tiempo. Y se va a dar cuenta que la de María es la repetición de lo que le dijo el ángel Gabriel a María y lo que le dijo Santa Isabel. Si usted tiene dudas por qué se le llama bienaventurada a la Virgen, siga leyendo San Lucas en el capítulo 1, después del versículo del 45 en adelante.
Ahí se explica por qué se le llama bienaventurada. Si usted tiene duda de por qué todavía hay veneración a la Virgen, es porque ahí dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Entonces usted le puede decir bienaventurada. ¿Por qué no le va a llamar bienaventurada? Temas importantes, pues. Y saco esto a colación porque si usted tiene esas dudas y todo eso y quiere saber un poco más, lea Lucas, porque es el evangelista que más habla de esa parte, ¿verdad? No es profundizar tanto en esa polémica, pero al leer Lucas te das cuenta de muchas cosas y te obliga a que vos recalques. Pues al final vos tenés que tener cierta defensa de estos principios sin entrar. El verdadero cristiano no entra en debate con un carácter destructivo. No, no, no. Simplemente el verdadero cristiano busca la armonía, busca el amor. Pablo lo dijo, de nada sirve que hables lengua extraña si nadie te entiende. Si no tienes el don del amor, pues el don del amor es el más grande. Y ese es el enfoque ecuménico, que nos hace falta mucho. No, muchas veces te centras en atacar cuando no es eso, y lo saco a colación también porque los dos evangelistas últimos que vamos a hablar, Lucas y Juan, se les reconoce como evangelistas del amor también, porque Lucas se centra mucho en la misericordia del Señor, y vamos a venir a Juan, que a Juan se le llama bueno, como era apóstol y discípulo, también se le llama el discípulo del amor, el apóstol del amor, y también es evangelista, y vamos a entrar a él. Entonces el amor es el que nos debe reinar entre todos. Y lo digo porque hay mucha discusión, o sea, a veces tenemos que escuchar y no podemos juiciar. Yo, yo así como yo escucho a predicadores católicos, también muchas veces escucho a algunos predicadores hermanos protestantes. Obviamente cuando no se centran en temas de que se centren solo en las partes que nos dividen, pero cuando se centran en las partes comunes, hay muchos que tienen teología y que hablan muy bien de la palabra del Señor y la analizan. ¿Por qué no escucharlo? Si hablan del Señor. Tampoco vamos a entrar de que porque escuché a un hermano separado es que es pecado. Tampoco es ilógico. Eso no es. Porque él está hablando de la palabra del Señor que es común. Entonces, tiene que haber madurez de ambas partes. El otro día yo, escuchando ahí, pongo a escuchar de todo, no sé, un dirigente de la iglesia protestante, se iglesia separada, estaba criticando muy fuerte a algunos hermanos cristianos muy reconocidos porque tienen la virtud del canto, y han habido muchas críticas, por lo menos a Alex Campos, he escuchado críticas de Marco Witt, he escuchado críticas pues, esos son de Adrián Romero. ¿Por qué? Porque para muchos hermanos protestantes ya los están rechazando porque dicen que han tenido pláticas y conversaciones y han compartido con hermanos católicos. Entonces, ¿dónde está el amor del Señor? Sacan una foto de Marco Will con el sacerdote Raniero Cantalamesa, que es un maestro. Pero Marco Will también pues ha ido creciendo, pero y de manera ofensiva, ¿verdad? Hacia un Raniero cuando ha sido un gran hombre, un siervo de Dios. No podemos ofendernos, sobre todo cuando es un gran hombre, un gran siervo. Y le dicen que Marco Witt que prácticamente que es un desertor o que anda en el mundo y que ya no es. Creo que no podemos jugar así, ¿verdad? Y a estos hermanos, pues quizás han crecido, han madurado, y ellos no están han visto las virtudes de otros hermanos, aunque no sean de su iglesia, pero han visto y sí se han reunido en congregaciones, han habido conferencias, han habido, no son concilios, pero sí muchos movimientos ecuménicos donde hay muchos sacerdotes que son líderes. El padre Raniero Cantalamesa, que es el predicador de la Casa Pontificia del Vaticano, lo invitan mucho a estos eventos ecuménicos porque es un hombre que sabe un montón. Entonces, ¿cómo va a despreciar el conocimiento de alguien que sabe de Dios? Es un hombre que no te va a llegar a hablar en contra de una iglesia porque tiene un crecimiento elevado. Cuando vos ya te comenzás a estar hablando en contra y eso es porque estás pobre todavía. Necesitas crecer más en espíritu. Necesitamos crecer más en espíritu. Pero el tipo de hombres como Raniero, ya ellos han pasado a eso.
Y por lo tanto, él no tiene ningún problema de ir a hablarle de un tema específico centrado en el Señor a una congregación. O sea, él no va a entrar a polémica, ya no está para eso. Él está seguro de su fe y de su credo, pero él obviamente que está abierto a hablarle a todo hermano que quiera saber del Señor. Y obviamente estos movimientos ecuménicos han querido aprovechar grandemente todo lo que él sabe. Es un bagaje, un hombre de 85 años que le ha entregado toda su vida al Señor. ¿Cómo vas a despreciar eso? Catedrático, teólogo, filósofo, ahí hay pocos de eso. Hay muy pocos y ya le da, ya va avanzando, entonces hay que aprovecharlos, que nos den ese depósito de conocimiento que queda. Entonces creo que eso es lo importante. Es decir, si estos hermanos han decidido, Alex Campos ha compartido conciertos con otros cantantes católicos, eso no es pecado. Están alabando al mismo Señor, a nuestro Padre. Si es el mismo, es el único. Y Jesús Adrián Romero también ha tenido acercamiento con otros hermanos católicos, entonces no hay por qué criticarlo. Y las críticas que sí he escuchado, que he visto de la propia iglesia de ellos, han sido críticas muy fuertes hacia ellos, ¿verdad? O sea, a veces más bien eso a muchos nos da lástima, ¿verdad? Porque pues todos somos hermanos. Bien, Juan, Lucas, si quieren saber, solo quería compartirle esto para el que, sobre todo los católicos que no leemos, si tenemos dudas de si es cierto que la María, si el rosario es bíblico o no, y las palabras que se repiten no son invento de hombres, son las palabras de la Gabriel, de la Elizabeth. ¿Por qué nosotros seguimos todavía venerando a la, Virgen, a la Virgencita María? Aquí está, ella misma lo dijo, de ahora en adelante me llamarán bienaventurada de generación en generación, es decir, cadena. Pero no lo dice que es porque ella lo dice, ¿por qué? Porque cosas grandes ha hecho el Señor en mí. Y se refería al nacimiento de Jesús, que iba a ser la madre, su vientre fue utilizado por el Señor, por Dios Todopoderoso. Muchos han hecho unos comentarios, cuando vos vas leyendo te das cuenta de que hay muchas cosas que para comprenderla tenés que estar con el Espíritu Santo, si no, no lo vas a entender. Muchos han querido ver el servicio de la Virgen María solo como una incubadora, como un objeto que el Señor usó, nada más, y ya. No, el Señor no funciona así. El Señor funciona con amor, y todo lo que Él hace es por amor y con amor, y tiene un propósito. No nos utiliza como un objeto, no podemos pensar así, pero hay muchas corrientes que piensan así. Por eso es que cuando andamos en las cosas del Señor y leemos, vamos a encontrar de todo. Hay un mar, un océano de literatura, y cuando comenzamos a hablar de la iglesia primitiva, cuando vamos a ver cosas de Dios, el mismo Fernando Casanova nos decía, yo el otro día que estuve escuchando él, donde estaba hablando un poco de apologética, decía de que tenemos que tener a veces guía o mucho cuidado, porque vamos a encontrarnos con todo, así como hay escritores cristianos de todos que normalmente sí siguen la fe, ya sean protestantes o católicos. Hay muchos historiadores que son, ahora hay historiadores que son históricos, no emiten juicio, también lo podemos leer con libertad porque son sin juicio, pero hay otros historiadores muy materialistas y secularizados. Eso normalmente sí emiten juicios, pero no favorables. Entonces ahí puedes entrar en duda si no estás con la fe clara. Entonces se creen muy científicos y comienzan a hablar de un montón de cosas que van en contra de lo que el cristianismo no ha enseñado. No en contra del catolicismo o del protestantismo, en contra del cristianismo, en contra a la doctrina común que tenemos. Entonces hay que tener mucho cuidado por eso cuando se leen algunas cosas. Y de hecho, eso tiene que ver mucho con otro de los evangelios de esta semana, eh, donde el Señor dice, cosa grande ha hecho el Señor, que no le muestra todo a los sabios, simplemente se lo muestra a los sencillos. Como en algunas Biblias dice, se los muestra a los niños, pero es a los sencillos. Y eso es claro, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que estar claros hasta dónde llegamos. Bueno, siguiendo con eso, aquí terminaríamos con Lucas. Nos extendimos en la parte del nacimiento y un poquito explicar a la Virgen por qué los católicos tenemos ese vacío. Me acordé de que tenemos ese vacío, de que nos queda siempre la duda cuando alguien nos dice esos temas.
Y no hay algo mejor que leer a Lucas para aclarar muchas cosas, porque él es el que más habla de eso. Lucas era, ya sabemos, todo un doctor. Aparte de ser doctor, también se puede decir que era un historiador. Para muchos Lucas también era pintor. De hecho, se cree que Lucas fue uno de los primeros que pintó a la Virgen María con el niño Jesús entre sus brazos. Hay una pintura muy famosa. Realmente no está la firma de él, ni hay certeza que haya sido él quien la pintó, pero la creencia de la tradición se dice que fue él el que hizo esa pintura y está en muchas catedrales en Europa. Pero de eso no hay mucha certeza. Lo que sí se dice es que, bueno, hay muchos, de hecho, estos historiadores que, que dicen que Lucas, pues como ya tenía el Evangelio de Marcos y de Mateo, él se basó, aparte de sus conversaciones con San Pablo, de que hizo posiblemente visitas a la Virgen María para ver su testimonio y poder escribir un poco más del niño Dios y de Jesús y de la Virgen. Eh, También hay grandes posibilidades de que él haya leído a San Marcos y a San Mateo. Al final él sigue la línea, ¿eh? Y lo que hace él es agregar cosas nuevas que no dijo San Marcos y San Mateo. El aspecto de la misericordia del Señor, de la piedad hacia nosotros por nuestros pecados, de que si nos arrepentimos nos perdona, del Dios amoroso, del Señor amoroso. Esa parte, claro, si él visitó a la Virgen María la pudo haber plasmado. Pues es como que entrevisten a nuestra madre. ¿Qué va a decir nuestra madre a nosotros? Va a decir cosas tiernas, va a hablar de amor. Entonces, por eso es que todas estas cosas, como les digo, muchas de ellas son suposiciones basadas en la forma de escribir y qué escribió y cómo escribió. Entonces comenzás a atar cabos, ¿no? Pues, entonces ese es el estilo de él, ¿verdad? Ese es su estilo. Pero para muchos dicen que como había muchas dudas en esa época, algunos estudiosos de la Biblia dicen que en algunas cosas él trató de enmendar o de corregir o de poder, digamos, solucionar muchas dudas de la época agregando cosas que para muchos ni él tenía la certeza que así podían ser, pero bueno, ya esa es otra discusión, ya ese es a otro nivel. Entonces, al momento lo que interesa saber es que, y lo que nos dice la fe cristiana y lo que nosotros manejamos es que, pues Lucas, por ser el tercer evangelio, pues en él hay algunas parábolas que no necesariamente hay en otros, parábola basada en la misericordia del Señor, como el Dios pródigo, que hay más riqueza en cuanto al niño Jesús de su infancia, de la Virgen María, y que es un evangelio de mucha misericordia, y algunas cosas pues que quizás ahí podríamos necesitar ayuda en ciertas interpretaciones, pero eso es lo importante. Ahora caemos a Juan. Juan era el apóstol, el menor de todos los apóstoles. Se maneja de que Juan, antes de andar con el Señor Jesús, anduvo con Juan el Bautista. O sea, estamos hablando de dos. Eso es la primera, ¿verdad? Dos cosas. Este programa es para todo tipo de lector. Gente que ha leído la Biblia y gente que no la ha leído mucho. Y no me causaría duda saber de que en estos tiempos todavía podrían haber algunas personas que tienen dudas sobre o han confundido a Juan el Bautista con Juan el apóstol, Juan el evangelista. Bueno, Juan el apóstol y el evangelista es el mismo. El bautista, ya sabe, para los que no miraban, obviamente es otro Juan. Es el Juan que bautizó al Señor. Es su primo, el hijo de Elizabeth, quien lo bautizó y quien lo anunció al mundo, a los humanos, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y Juan el Bautista, él siguió predicando en el desierto, predicando, y ya sabemos todos, o en su momento a ver, de cómo él murió, producto de Herodías. Pero lo más importante es, bueno, Juan tenía sus discípulos también. Y bueno, Jesús ya estaba creciendo y tenía sus discípulos cuando ya Juan fallece, que fue antes de Jesús. Muchos discípulos de Juan, pues se van con Jesús. Entonces se maneja de que Juan, el apóstol, el menor, había andado con Juan Bautista también. Y él, pues después de Juan Bautista, él ya se va con Jesús, pasa a ser de los apóstoles amados, los 12 apóstoles. Se le dice el apóstol del amor porque era el más joven. Y según lo que se maneja, pues él era
diríamos yo, podría ser un poco melancólico cuando era de los temperamentos. Entonces él es el que sale cuando sale el dibujo de la Santa Cena recostado en el pecho del Señor. Él estuvo muy cerca del Señor en los eventos más grandes, es decir, se maneja a nivel de religión que no diría yo la palabra feo, pero no podemos nosotros decir que estos tres eran los más amados del Señor. Pues se maneja que Pedro, Santiago y Juan, porque eran los tres que estuvieron en un momento más grande con él. Pero la verdad es que al Señor no le gusta que emitamos juicio. Es más, Juan era hermano de Santiago. Y cuando la madre de ellos le dijo al Señor, y les pidió un deseo, y le dijo que les quería garantizar a sus hijos un lugar especial en el cielo y todo, el mismo Señor se sintió mal y lo reprendió, ¿verdad? Porque le dijo que el más grande en los cielos sería el más pequeño acá, porque aquí venimos a servir, no a ser servidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, hay que decirlo, pues, en la misma Biblia, cuando leemos tanto el Evangelio de San Juan como el Hecho de los Apóstoles, como el Apocalipsis, bueno, ese era un aspecto importante que se me había escapado de Lucas. Lucas, además de haber escrito ese Evangelio, también se maneja por el estilo de escritura y el relato de que él fue el mismo que escribió los Hechos de los Apóstoles. Es más, para muchos historiadores es un solo entre el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, pero cuando se hizo el canon bíblico se trató más bien, se le dio ese orden, pero no necesariamente todos los textos de la Biblia están en orden cronológico, todos los libros, no necesariamente, pero para muchos debió haber estado el Evangelio de San Lucas y continuar con los Hechos de los Apóstoles. Pero bueno, creo que eso no le quita valor a ambos, a que un libro esté primero y el otro después. Pues. En el canon, por orden, se decidió que después del Evangelio viniera otro Evangelio y después lo Hechos de los Apóstoles. Entonces Lucas también Hechos de los Apóstoles. En el caso de Juan, el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis también se le atribuye a San Juan. Entonces, hablándole un poco de él, le decía yo que en ambos libros, tanto en el Evangelio como en el Apocalipsis, se habla de, él hace mención al discípulo amado, ¿ya? En esos términos, pues. Pero bien, ¿qué es lo más importante? Que Juan nos habla del Señor con ternura, nos habla del amor, y de todos los evangelistas es el que se enfoca más en el aspecto espiritual del Señor. Digamos que es el evangelista más místico, el que habla más del espíritu, el que se desprende más de lo carnal y no quiere dar él lee, Juan, aparentemente lee y él siente, se dice, pues muchos historiadores que, pues yo no puedo hablar por él porque, no sé, pues yo no he conversado con él ni he estado con él, y él me escribió que sintió, pero se maneja de que se supone pues que al leer los otros evangelios, ¿por qué se creó un cuarto? Porque quizás él lo que se maneja es que sintió que ahí faltaba algo en los otros tres. Y es que estaban muy buenos porque relataban la vida del Señor, sus parábolas, su pasaje. ¿Qué más había que escribir? Si habían tres evangelios completos. O sea, obviamente, y al leer a Juan ves una diferencia, que es la parte mística, la parte espiritual. Se cree que de hecho Juan es el que hace más teología. Juan es, para muchos teólogos, exégetas y estudiosos, el que cuando inicia el Evangelio, inicia hablando de que el verbo se hizo carne. O sea, cuando Juan inicia haciendo teología. Juan es grandioso como inicia su Evangelio. Por eso es que se dice que él es el que es más, el del misticismo. ¿Cómo inicia él? Está claro. Es decir, muchos dicen, aquí está donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Ya? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que dé testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? Este es lo que dice aquí. Este vino por testimonio, o sea, por Padre, y tenía que dar testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿De quién dio testimonio Juan? De Jesús. A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan, sino para que dé testimonio de la luz. O sea, la luz es Jesús, pero dice desde el inicio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Habla de la luz. Y la vida, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y esa luz es Jesús. Entonces, lo que quiere aquí decir para muchos teólogos es que para los discípulos, los evangelistas anteriores, para muchos teólogos, dejan entrever que la grandeza del Señor se expande o crece con su pasión y su resurrección. Pero Juan dice, no es ahí, desde el principio, desde que él, o sea, desde que está en el cielo, desde que él está en el vientre de la Virgen y nace, ya es Dios. Desde ahí inicia su grandeza. Entonces, la teología de Juan, lo que dicen los expertos, es de que es su teología más profunda, más mística, desde el inicio. Entonces, no contradice a los otros en ningún momento, porque todo lo que dicen los otros es cierto, es verdad. Aparentemente la única parte que él quiere dejar claro es que la grandeza de Jesús no solo fue a raíz de su pasión y resurrección. Tampoco dice que eso no fue lo más grande, tampoco no, pero él dice la grandeza es desde el inicio, desde el principio. Desde que él ya está. Esto es porque hay muchas corrientes y hoy en día y en aquella época había muchas corrientes que decían de que Jesús antes de su resurrección era un hombre normal y que él ya encuentra con Dios y se vuelve Dios en su pasión y en su resurrección. Esa corriente de pensamiento ya existía en la época de los apóstoles, en la época de los primeros cristianos, ya existía esa corriente entre ellos. Y hoy en día, pues, todavía hay gente que mantiene eso. Entonces Juan es claro, y dice desde el principio. Es decir, que no necesariamente era que primero fue hombre y que después se revistió de Dios con su pasión y resurrección. Desde el principio era Dios, el Hijo de Dios, Él era la luz. Entonces él comienza a hablar con esa profundidad y ese es el inicio y en todo su evangelio, tanto en el evangelio como en el Apocalipsis, está lleno de misticismo, de figuras, de espiritualidad y de ternura y de amor. Se dice de que por testimonio de que las iglesias obviamente van creciendo y estaban los discípulos de Juan y los otros discípulos. Cuando Juan llegaba a un pueblo, a una iglesia, como a Éfeso, que es el lugar de las 7 iglesias donde él iba mucho, y a otro lugar, él ya era viejito. Pues se maneja de que el único apóstol que murió de forma natural fue Juan, y que murió más o menos de unos 104 o 103 años. Y quedaron sus discípulos. Después le voy a hablar de un discípulo de él. Entonces dice que Juan, como ya estaba un poco viejito, él estaba sentado y alguien predicaba. Y después que terminaba la prédica, comenzaban a saludar y tal vez le daban la palabra a Juan, ya siendo un señor de mucha edad, y le decían, ¿tú qué dices? Y él dicen que solo se mecía en el asiento, ya ancianito, y decía, ámense los unos a los otros. Ese es el mensaje del Señor. Por eso se le llama el apóstol del amor, porque él hace énfasis en todo su evangelio en el amor. Y él era enamorado de eso que el Señor decía, ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Entonces, en el evangelio de Juan no vamos a encontrar mucha violencia, no vamos a encontrar mucho odio, no vamos a encontrar muchas cosas. Ese es el fundamento. Y eso dicen que él lo dijo y lo dijo y lo dijo hasta que llegó su último día. Ámense los unos a los otros. Incluso cuando estaba en Pamo, en la isla donde ellos fueron apresados, constantemente él hablaba con otros presos que querían tal vez levantarse y todo, y decía, tengamos fe en el Señor, tenemos que aguantar, esa es su voluntad.
Después respecto al Apocalipsis, hay dudas todavía sobre si realmente fue él, porque a veces cuando hay relatos no se habla de él en primera persona. Simplemente dice esto es lo que dijo el apóstol amado o el discípulo amado. Y muchos no dudan, llegan a dudar de que haya sido él. La iglesia católica maneja como de que es él porque el estilo, y no solo la católica, todas las iglesias cristianas, la mayoría tienen de que es él porque el estilo, como son escritos, es el más similar por el uso de la mística y de la figura. Y se le atribuye a él, sin embargo no hay una 100% de certeza. Pues hay quienes dicen que no necesariamente pudo haber sido él, sino un discípulo o que él dictó, etcétera. De manera que hasta han habido quienes han querido sacar el Apocalipsis de la Biblia, o sea, del canon. Pero la Iglesia Católica es una de las iglesias que más ha defendido que ahí debe estar. Y si está hoy ahí, es porque una de las iglesias que más lo ha defendido desde la época más primitiva ha sido la católica, donde hay revelaciones muy importantes, pero hay que saberlo interpretar. Entonces ese es Juan el Bautista, es el evangelista que habla del amor del Señor, hace énfasis del amor de los unos a los otros. Y es un evangelista que deja claro que es Dios, que es la luz desde el principio, donde la carne se hizo verbo, que habitaba en él y en él. Entonces, eso es importante. Después, obviamente, hay otros discípulos. Juan el Bautista es el último apóstol de los 12. Pues él fallece. Como les digo, se maneja que de manera natural, pero quedan sus discípulos. Y los discípulos siguen siguiendo la palabra. Uno de los discípulos era San Ignacio de Antioquía. Pues en la iglesia han habido muchos San Ignacio, pero está San Ignacio de Hipona, que fue mucho después, 300 años después de Cristo, pero 80 años digamos, no, un poco más, porque Juan fallece y quedan sus discípulos. Uno de los discípulos es San Ignacio de Antioquía. Ustedes pueden leer un poco de San Ignacio de Antioquía, pero hay una particularidad importante de San Ignacio de Antioquía que lo he aprendido ahora que estoy leyendo. O sea, fallece San Juan, queda San Ignacio, que tal vez tenía unos 25 años, pues San Ignacio murió como a los 150 después de Cristo. Entonces él sigue, no conoce a San Ignacio de aquí, no a Jesucristo, pero conoce a Juan, el apóstol amado, el menor que escribió el Apocalipsis. Entonces él recibe, es discípulo, es discípulo de él, muere San Juan y queda en el discípulo. Entonces uno de ellos es San Ignacio de Antioquía, que San Ignacio de Antioquía fue obispo de la iglesia católica, bueno, porque de ahí sigue la iglesia, ese obispo tras obispo, obispo, él es nombrado obispo. Y lo interesante de él, eso no está en la Biblia. Entonces San Ignacio de Antioquía no habla en la Biblia, pero San Ignacio de Antioquía dejó una carta, se llaman las cartas, y se la dedicó a una comunidad de Esmirnia. Esmirnia, ustedes pueden buscar la carta de San Ignacio de Antioquía a la comunidad de Esmirnia. La comunidad de Esmirnia era una comunidad cercana a Éfeso. Y en los primeros, en el inicio del cristianismo, Éfeso y Esmirnia eran, bueno, también Jerusalén, Éfeso y Esmirnia eran comunidades pilares del cristianismo. Pero a la vez habían muchos movimientos que estaban, que no hablaban de la doctrina como debía ser. Por eso es que Pablo le escribía reprendiéndolo, y en su momento Juan y Pedro. En este caso, esta carta de San Ignacio de Antioquía, Esmirnia, es interesante que la leamos. En internet la podemos localizar en YouTube. Yo la leí ahí realmente, ¿verdad? Yo no lo tengo físico. Y en la carta dice cosas muy importantes. San Ignacio de Antioquía, él es mártir. Igual le echaron los leones. Él murió devorado por unos leones porque él nunca renunció a su fe cristiana. Jesús como centro. Pero él es muy reconocido porque él habló de dos cosas muy importantes. Primero, habló de la Eucaristía en todo momento. Esa Eucaristía, esa cena del Señor que tenemos en la misa y que no la valoramos, usted no tenemos idea de cómo la valoraban. La valoramos hasta ahora que estamos en pandemia y queremos ir a misa y no podemos. Quisiéramos estar, tal vez no comulgar, pero escuchar las palabras de la Eucaristía, ¿verdad?
la epíclepsis, que se le llama cuando el Padre hace el levantamiento, que es un momento de gloria, y la doxología, cuando ya está terminando con la palabra del Señor, como la iglesia ortodoxa celebra en esos momentos. Y esa Eucaristía está en todas las misas, todos los días de la semana. Pues San Ignacio de Antioquía habla de esa Eucaristía. Sepamos el tesoro que tenemos, que repetimos lo que hacían los primeros cristianos. Entonces a veces nosotros queremos corregir o criticar lo que hacían los primeros cristianos directo de Jesús, porque de Jesús, Juan, y de Juan el menor, Juan el amado, el apóstol amado, San Ignacio de Antioquía. O sea,